Hola querida gente, bienvenidos al séptimo capítulo podcast de Descentrados. Vamos a continuar en el día de hoy hablando de inteligencia artificial, pero en este momento enfocado hacia la imagen. Tenemos de nuevo al querido maestro experto supremo de la imagen. Milton Rojas, Milton Stick Rojas, Steven Sánchez, siempre acompañándonos. Steven Stick. Por allá el viejo Alejandro García. Andrés está por allí. Hola Andrés, ¿cómo vas? Y nuestro público invitado. Tenemos 30 personas detrás de cámaras. Público Stick. Bueno, la conversación de hoy vamos a hacer un análisis precisamente de la función de la imagen, pero queríamos brindarles a ustedes como una serie de elementos y o conceptos para entender el origen, pues para hilar lo que habíamos hablado en el podcast anterior del origen de la inteligencia artificial y cada uno de los elementos que la configuran para que ustedes se dirijan hacia el funcionamiento y cómo operar en ellas. Hay 20 conceptos claves. El primero tiene que ver con inteligencia artificial, que significa a grandes rasgos acciones humanas hechas por computadores. Segundo, test de Turing. Hablábamos en el podcast anterior, que es la prueba que se hace juez, inteligencia artificial y un humano respondiendo con inteligencia artificial. Machine Learning, que tiene que ver con el entrenamiento de las inteligencias artificiales. El modelo, que son las representaciones matemáticas de un sistema de datos, patrones y relaciones en un sistema. El Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, en donde se hablan de las redes neuronales, como lo mencionábamos anteriormente, con el origen de la ISA. Redes neuronales, que emulan las redes neuronales del cuerpo humano, divididos en nodos y en capas. Los nodos que representan neuronas y las capas el conjunto de nodos. Parámetros, lo que conecta cada nodo, dividido en dos elementos que son pesos y sesgos. El peso tiene que ver con el nivel de importancia y el sesgo con las predicciones de la inteligencia artificial. El octavo, red neuronal convolucional, que es el reconocimiento de las imágenes, procesos matemáticos por píxeles o la visión de la computadora. Transformer, reconocimiento del lenguaje humano, arquitectura de la inteligencia artificial para la interpretación de la misma, que es lo que vemos con los chatbots, con las respuestas automáticas y todo esto. El NLP, Natural Language Processing, que es entender el lenguaje humano con todas sus sutilezas. La IA generativa, que tiene que ver con crear contenido. El LLM, que es el Large Language Model, que es el modelo extenso del lenguaje. El GPT, Generative Pre-trained Transformer. Chatbot, que simula la conversación humana. El prompt, que es la instrucción que se le da al modelo. El multimodal, pues que son varias maneras en las que opera la inteligencia artificial. El fine tuning, que es el modelo para las especificaciones de la inteligencia artificial. Y se vienen el RLHF, el AGI y la singularidad, que serían las proyecciones que tienen los programadores con la inteligencia artificial en un futuro, no se sabe si muy cercano o muy lejano. Eso sería como el glosario base para entender o para acercarse un poco más a la conversación que vamos a tener a continuación. Queridos amigos, querido Steven, querido Milton, planteemos entonces desde la imagen cuál es la consideración del uso de la inteligencia artificial. Dale, Steven. Bueno, entonces, para todos nuestros descentrados que nos están viendo en este momento, ¿cierto? Entonces, pues Raúl nos narra una serie de conceptos que son importantes para, digamos que entender un poco el lenguaje que tiene la inteligencia artificial dentro de sí, ¿sí? En el podcast pasado hablábamos de que nosotros veníamos utilizando la inteligencia artificial desde unos escenarios, digamos que dispersos, distintos, y hoy en día los reconocemos como con otros nombres, ¿cierto? Como con otros sitios web y otras
otros enlaces que nos permite, de cierta manera, generar unas imágenes. Pero eso como tal, para que llegase a lo que tenemos en este momento, pasó por unas transiciones y unas etapas de muchos años, ¿sí? Como por ejemplo, aquí Milton me ayuda ahorita con digamos que el más desarrollo de eso, pero por ejemplo, todos los que han visto los dramas coreanos, ¿sí? Todos los que han visto los dramas coreanos, tal vez hayan visto uno que se llamaba Startup, ¿sí? En la segunda temporada, el grupito de los de Sansantech, ¿sí? Le ayudan digamos que la protagonista a desarrollar un software de reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ellos comienzan, digamos, o nos muestran, nos ilustran uno de los usos sobre la imagen con inteligencia artificial. Todo bajo, pues, un código, unos algoritmos y unas cuestiones, ¿sí? Y digamos que eso, para reconocerlo o entenderlo un poco, ¿sí? Pero pues eso viene de mucho más atrás, ese tipo de desarrollo. ¿Cómo podemos identificar a las personas, ¿sí? Reconocerlas a través de la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pregunta potente para todos los descentrados que nos están viendo es, ¿no les parece extraño? Pueden escribir su respuesta en los comentarios. ¿No les parece extraño que con tantas cámaras de alta calidad, ¿sí? Las de seguridad o las que nos muestran en las noticias siempre son borrosas, desenfocadas y re malas? Y casualmente identifican al ratero, como dijeron en el Chavo. Al sospechoso. Y así. Bueno, yo quisiera llevar un poco la conversación específicamente a la utilización de la imagen en la industria creativa, que creo que es lo que nos atañe un poco, y es bastante significativo el entendimiento de cómo ha evolucionado esa imagen en la industria creativa y cómo se han sustituido ciertos elementos y cómo la misma industria creativa ha tenido que adaptarse a la incorporación de la inteligencia artificial, dado el caso. Existen un montón de elementos que ya nos permiten la manipulación de la imagen a unos niveles que no nos imaginábamos hace 10 años. Me refiero a los programas de edición específicos, ¿cierto? Que sencillamente con señalar una pequeña zona de la imagen y un pequeño prompt nos permite transformar totalmente el contexto de la misma. Incluso generar modelos, ¿cierto? Existen en este momento modelos humanos, de figura humana específica generados por IA. ¿Qué pasa con la industria creativa y con todo esto del modelaje en relación a la utilización de estos avatares con IA, por ejemplo? Me parece que es bastante significativo. Me gustaba mucho la reflexión de qué pasaba con el camarógrafo y el helicóptero que usaban para grabar escenas en el aire, ¿no? En el 2009, y cómo las grabamos hoy con unos dispositivos que son extremadamente económicos, ¿cierto? El dron. A comparación de lo que requería, ¿cierto? Logísticamente tener un helicóptero, una persona que se dedicase específicamente al manejo de cámaras y esto. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todas esas personas que se dedican a la industria de la imagen? ¿Cierto? A vender su imagen. Ahora, ¿cuál es la lógica de la venta de la imagen hoy? ¿Cierto? Y la utilización de esas deepfakes o toda la utilización de el derecho de la imagen de una persona y cómo ese derecho de la imagen se puede replicar una y mil veces más, ¿cierto? En campañas publicitarias de diferentes índoles. Me parece que la industria creativa se está transformando, que la inteligencia artificial en relación a la utilización de la imagen es algo que ya estamos viviendo, que se está revolucionando en este momento y que como personas que se dedican a la utilización y a la reflexión de la imagen es apenas lógico por lo menos entender y discutir las lógicas de ese mundo que estamos vivenciando. Ahorita que estás mencionando los procesos de creación, recuerden que, bueno, procesos creativos, ¿no? Nosotros estamos bajo dos normativas, o bueno, una grande que es el copyright y todo el tema que tiene que ver con autoría de la imagen y todo eso, que precisamente la inteligencia artificial pone como en jaque, ¿no? Pero también desde la perspectiva del copyright, creo que lo hablábamos en videojuegos y en piratería, está el copyleft. Eh, la responsabilidad y la autoría, perdón, la responsabilidad y el uso responsables de las inteligencias artificiales son las que definen muchas veces lo nocivo o lo reactivo
o lo propositivo que tiene precisamente la inteligencia artificial. En algún momento empezamos a hablar de predeterminaciones, ¿no? Recuerden ustedes los videojuegos que ustedes ya podían personalizar y lo que uno intentaba hacer con la personalización del personaje en el videojuego era que se pareciera a uno. Sí, era ese yo idealizado. Ahorita, con el tema de la imagen, obviamente hay unas facilidades, creería yo, en la configuración del proceso de creación en imagen, pero también hay un desaprovechamiento exacerbado por el tema del facilismo, que creo que es el quiebre o el mayor susto que se tiene a la creación de imágenes, ¿no? En mi manera de operar, yo tenía procesos de bocetación, tenía procesos de investigación para intentar configurar algo. Yo creo que eso deriva en un fenómeno que es bastante significativo. En el 2024 fue como muy fuerte este fenómeno del brain rot, el cerebro podrido, ¿cierto? Cómo se dejan de lado los procesos de creación, los procesos de reflexión, porque la gente que en algún momento tiene que ejecutar alguna tarea, como la escritura o la generación de una imagen, se han acostumbrado tanto en 2 años, 3 años, a la utilización de la inteligencia artificial, que han perdido la capacidad de terminar sus procesos creativos como escriturales o para generar una imagen. Sí o sí se tienen que referenciar a un Dalí, a un Midjourney, para poder tener un boceto, para tener una base o incluso una pieza terminada, ¿cierto? Cómo se están perdiendo ciertas capacidades, ¿cierto? Cognitivas, o se está cediendo el espacio de esa inteligencia orgánica hacia la inteligencia artificial. Creo que hay un fenómeno bien fuerte. Pues digamos que no es digamos que la primera vez que pasa a través de la historia, ¿sí? Fijémonos, por ejemplo, haciendo un paralelo con lo que pasaba con las matemáticas, ¿cierto? Uno estudia pues matemáticas y los que estudian en las carreras, ingenierías y demás, ¿cierto? Cuando aparece la calculadora, ¿cierto? En los colegios y en las universidades, en las evaluaciones, no se podía utilizar esta herramienta, esta tecnología, que lo que hacía era agilizar ese procesamiento matemático, ¿cierto? Pero pues en ese entonces se sabía por qué tengo que usar la calculadora, ¿sí? O sea, los cálculos se hacían más rápido con la calculadora, ¿cierto? Pero yo sabía hacerlos también, ¿sí? Yo sabía hacerlos. El problema allí es que le decían a uno que no podía usar la calculadora. Cuando venimos a hoy en día relacionado con la imagen, ¿sí? Y estos fenómenos que están ocurriendo, ¿sí? Digamos que el problema es que en ese entonces pues era solamente una calculadora. Esto es muchísimo más grande, ¿sí? Y como es tan grande, todavía no sabemos, digamos, que controlarlo, entre comillas. Es multimodal, sí. Hacíamos el ejemplo en el podcast pasado, para que lo vean, sobre la relación entre Tony Stark y Jarvis, ¿no? O Friday después, que mencionábamos de que Tony Stark utilizaba esta inteligencia artificial que él mismo crea, ¿sí? Para hacer un segundo que lo llevara más allá a los procesos de descubrimiento, investigación, desarrollo, como un banco de información, y que él mismo podía, digamos, que conversar consigo mismo, entre comillas, ¿cierto? Pero pues ambos tenían un nivel supremo superior a ello. Cuando lo sueltan al público, ¿cierto? Estas herramientas, y digamos que con esa pereza mental, más bien, ¿sí? De decir como no, usted escriba algo y ella se la arroja y es así de fácil, ¿sí? Y eso se queda muy corto en el verdadero, digamos que uso o entendimiento de, ¿sí? Entonces, sabemos que los prompts, ¿sí? O las instrucciones que uno tiene que colocar, ¿sí? En estos generadores de imágenes, ¿sí? Nos dicen algo muy importante, lo mencionamos también en el podcast pasado, de que la inteligencia artificial es como una persona tonta con todo el conocimiento del mundo. Entonces uno cuando le escribe el prompt debe ser muy diciente, muy claro a la hora de dar la instrucción, porque de lo contrario pues le arroja a usted lo que sea. Y si ustedes se ponen a ver o analizar, digamos, algunos canales que generan imágenes, ¿sí? O si han visto en redes sociales, cuando les dicen cosas como ¿cómo sería un Pokémon colombiano? ¿Sí? Muéstreme las 3 fases evolutivas del Pokémon en Colombia.
¿sí? Entonces jalan un jaguar y lo evolucionan 3 veces y toda la vaina. Y lo cogen pues para jugar, para molestar, ¿cierto? Como también entonces lo cogen cuando crean los canales de la red social azul, ¿cierto? Y generan estas imágenes, pues bueno, comienzan a vender estas imágenes más bien a personas X, ¿sí? Y comienzan a facturar con ilusión, ¿sí? O también cuando se hacen pasar por otras personas con estas mismas generaciones. O mucho más allá, cuando suplantan a personas, ¿cierto? Ya que la IA pues me permite a mí generar este tipo de cosas. Entonces, ahorita cuando se mencionaba sobre la responsabilidad o el uso adecuado, ¿sí? El uso adecuado aquí en este momento es demasiado incontrolable, ¿sí? Es demasiado incontrolable. ¿Por qué? Porque pues genera imagen. Él sigue la orden, ¿sí? Él sigue la orden. Pero entonces, ¿cuál sería el camino correcto para ello? ¿Sí? Yo creo que el que le convenga a uno, o hasta donde uno esté dispuesto a ir, ¿sí? No, hay muchos intereses, ¿no? Y creo que cada persona buscará la herramienta específica, buscará lo que le facilite, ¿cierto? Su trabajo, pero siempre estará el virtus, ¿no? La persona virtuosa que siempre está con el entendimiento profundo, que siempre va a querer aprender un poco más. Esta mañana, específicamente, estaba viendo una inteligencia artificial que estaba directamente ligada a un brazo robótico con una pequeña fresa, es para pulir mármol, ¿cierto? Para poder tallar. Y era haciendo el rescate de toda la escultura del periodo clásico y neoclasicismo para poder esculpir, no en meses, sino en horas. Y las piezas quedaban terminadas en horas, ¿cierto? A un 90%. O sea, todavía no está la recreación al 100% de estas piezas, pero ahí es donde llega nuevamente la intervención como de el artista, el humano que va a terminar, ¿cierto? De tallar, de darle ese, digamos, ese terminar, ese punto final a esas piezas, ¿cierto? De una u otra manera, la inteligencia artificial es un derivante de nuestra propia capacidad como especie. Yo no lo veo como algo que esté mal de utilizar, pero siempre van a aparecer personas que lo usen para facilitar tanto que van a perder la destreza como elemento evolutivo. Somos la primera especie que tiene la capacidad de evolucionar a través de la utilización de las tecnologías, ¿cierto? Algunos evolucionarán para la virtud y otros evolucionarán para ese degrado cerebral, ¿no? Como lo nombraba ahorita. El viejo Steven. Vamos, vamos a que está muy chévere esto de los procesos. Sería muy bacano que ustedes descentrados nos comenten ahí qué perspectiva tienen sobre el uso de la inteligencia artificial en diferentes acciones. En este momento estamos hablando de la imagen, pero pues ustedes pueden plantear ahí desde su campo disciplinar. En relación a la conversación anterior, Steven decía, bueno, Ford contrata a las personas para hacer algunas cosas porque me parece un aprovechamiento de las cosas, ¿sí? Y una buena utilización porque hay un fin claro, hay un concepto claro y hay un camino que se tiene que seguir. No es aleatorio el uso de los medios. Entonces, en cuestiones de creación hay unas posibilidades. Yo no puedo ser experto en todos los medios, ¿sí? Hablando específicamente del arte, pero tengo varias personas que trabajan en diferentes denominaciones del arte y yo los puedo contratar a ellos o puedo tener un diálogo con ellos para que ellos posibiliten la praxis de mi pensamiento a un lugar, a un espacio físico, ¿cierto? Y es precisamente el camino que desde el espacio de formación, desde mi labor como enseñante, pues debería empezar como a depurar y a direccionar, ¿no? Podría empezar a señalar eso, porque si yo tengo un concepto claro, ¿m? Tengo unos procesos de creación claras, la inteligencia artificial es una cosa que simplemente me va a ahorrar un montón de trabajo, Claro, siempre y cuando yo tenga un objetivo claro. ¿Sí? Si yo no tengo claridad de los procesos y lo que estoy haciendo, lo que pasa es que es más fácil, pues ahí es donde se viene como la boludez de la que estábamos hablando en el podcast pasado. Se está utilizando una herramienta eh, sin un objetivo alguno y sin una complejidad alguna. Simplemente necesito entregar un diseño para mañana
Hay una que recochábamos, ¿cuál era? ¿Canvas? Que Canva con IA. sí, descargaban una cosa y la presentaban al otro día, la hice, miren los nodos, ahí están. Pero bueno, también viene otra noción que se puede discutir, que es la satanización de la IA en los procesos formativos. Yo creo que si el mundo hoy tiene utilización de inteligencia artificial, es inherente que las personas que nos dedicamos a formar, formemos para ese mundo. Nosotros ya no podemos formar para un mundo destecnologizado porque ese mundo no existe. Seríamos Así es. anacrónicos. ¿No? Por eso mencionaba lo de la calculadora. O sea, en la educación la restringen para supuestamente calificar que sabe o conoce desarrollar las fórmulas y que los resultados son como son, ¿cierto? Pero la calculadora es ese vehículo para ahorrarnos el tiempo en esos procesos, ¿cierto? Que es exactamente lo que la IA es ahora. Y entonces cuando empiezan esas satanizaciones, ¿sí? O esos, digamos que retrocesos o rechazos al uso de esta misma herramienta, ¿sí? Nos hace generar como este tipo de incógnitas o estas cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo, ¿estoy yo preparado, ¿sí? Para usarla y enseñarla a usar también, para que vean cómo, digamos que podemos aprender mucho más todos, digamos en el tema de la enseñanza, ¿sí? O no tengo esa habilidad y por eso genero ese rechazo, ¿sí? Que es como el mismo ejemplo de la calculadora. Entonces, ¿por qué voy yo a detener algo que, como dice Milton, ¿sí? Es hoy, es día a día. Yo creo, qué pena ahí para que continúes, Dale, Milton, dale. y para aportarle un poco a lo que dice Steve. El desconocimiento que hay por parte de los formadores frente a la inteligencia artificial lleva al miedo y a la excusa y a la limitante de utilizarla porque es algo fácil. Claro, mi metodología está arraigada a unos procesos que en este momento son anacrónicos. Es más fácil para mí quedarme ahí, a ponerme a explorar estas nuevas maneras que nos trae el mundo contemporáneo y actual. Sí. Y la falla con eso es que, digamos, uno mismo se hace la zancadilla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque uno se vuelve obsoleto, ¿sí? Uno se vuelve obsoleto precisamente por, digamos, no tener la mente abierta en este sentido bueno, ¿cierto? De adaptar las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para mejorar esos procesos. Entonces, si volvemos a retomar los procesos creativos en el tema de la generación de imagen, ¿sí? Pues claramente el yo dar una instrucción y que me genere una imagen que ya no necesito yo ponerme a editar, por así decirlo, ¿cierto? Como, no sé, un planeta con una ola, que le salga la ola y aparece el puente y no sé qué, ¿sí? Ya no tengo que rastrear 100 imágenes para poder hacer un montaje, sino que gracias a esta instrucción que yo ya desarrollo en la cabeza, como dice Raúl, si nosotros ya somos profesionales y tenemos ciertos procesos que ya tenemos, digamos que implementados en el proceso mismo, ¿sí? Pues la instrucción va a ser mucho más clara y eso sí va a hacer que facilite la generación de la imagen y acelere los procesos mismos de producción de nosotros como editores o creativos y demás. Bueno, también quiero, bueno, tienen muchas cosas, pero quiero desmitificar una cosa, y es que la generación de la imagen por IA no solamente se da directamente desde un prompt y un texto, sino que existen diferentes marcos donde se pueden efectuar esas modificaciones, ¿cierto? Hay programas especializados donde tú generas bocetos, pero unos bocetos muy básicos donde tú incorporas color, forma, teniendo en cuenta composición, Peso peso visual, visual, narrativa. equilibrio. Ese pequeño boceto se va transformando con el prompt, son herramientas, son diferentes metodologías para trabajarla. Otras metodologías a través de la utilización del nodo para alargar, acortar algunos elementos, abrir, cerrar ojos, mover tridimensionalmente la imagen. Creo que sí es necesario una relación con la herramienta para poderse alfabetizar Ajá. en la generación de la imagen. No es tan fácil como voy a escribir, yo quiero una banana azul y va a salir la banana que estoy pensando. Jamás va a ser así. Se necesita relacionarse con la herramienta, generar la alfabetización y aún más, si somos profesionales de la imagen, generar una experticia en la utilización de esas herramientas. Es apenas lógico. Claro, Totalmente. mira, hay procesos en los, no sé, en IAs como DALL-E, en IAs como Luma, Jin, que es multimodal, Gemini,
o Géminis, donde yo tengo mi proceso de bocetación y lo que hago, bueno, tengo que crear esta imagen en cualquier medio, pero es imagen, ¿cierto? La tengo que crear. Yo tengo mi proceso de bocetación y le digo a la guía, mira, este es la base sobre la que vamos a trabajar. Claro, yo empiezo a trabajar con ella, le entrego mi resultado, ella me responde, yo puedo trabajar sobre ese resultado, se lo entrego de nuevo y ella me lo va respondiendo. Ahí yo no, es decir, ahí no estoy teniendo como el mito pues, del que estaba mencionando ahorita, es que todo se lo hizo la guía, ¿no? Simplemente fui operativo y utilicé una herramienta. No pasa absolutamente nada con eso, es un proceso creativo. Ahora que estábamos hablando del tema de la autoría y todo eso, pues la IA se crea como vehículo para finalizar algunas tareas, como apoyo para el desarrollo de la creatividad humana, bueno, de las actividades humanas. Pues no veo ningún problema ni ningún retroceso específicamente en los procesos de creación. El retroceso se da, hago hincapié en eso, en los espacios de formación que están satanizando las nuevas maneras de crear. Entonces, sí, pues lo mencionábamos, ¿no? O sea, esto es una tecnología, ¿cierto? Y hay que usarla. ¿Sí? Como la calculadora, en el ejemplo de la calculadora, es que ese ejemplo de la calculadora es buenísimo, ¿sí? Porque acuérdense que después de la calculadora normal se vuelve calculadora científica, ¿cierto? Entonces ya uno puede sacar senos, cosenos, tangentes, funciones, las graficadoras, que era, mejor dicho, hace como 14 años, lo último en Guaracha es que le grafica a usted las funciones. Hasta ¿cierto? animar. Entonces, o sea, fíjense que desde hace mucho tiempo utilizamos la generación de imágenes, ¿sí? Digamos que un poquito más obsoleto, pero pues hoy en día sigue siendo, bueno, se vuelve una herramienta para uno poder producir estas imágenes, que sí necesita la intervención de nosotros para poder llegar a lo que nosotros queremos desde un inicio, ¿cierto? Que eso es lo que, digamos que lo podemos utilizar. Y básicamente creo que en la generación de las imágenes ese sería el fin, que el uso de la IA me permite a mí ir mucho más rápido a lograr eso que yo tengo pensado desde un inicio, ¿sí? Con la bocetación, digamos que desde un ejercicio muy minúsculo, ¿sí? Y esta me lo lleva mucho más allá. Entonces, voy a poner solamente un ejemplo, ¿sí? La graficación o la ilustración de textos, ¿sí? O sea, cuando uno ilustra letras para generar, digamos que, otros espacios más bonitos, X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando con una nutricionista, como por poner a alguien, ¿cierto? Y ella dice, en este momento yo quiero hablar sobre las zanahorias, ¿sí? X, unas zanahorias, ¿cierto? Y entonces, a mí se me ocurre escribir la palabra nutrición con zanahorias, ¿sí? Pero entonces no es necesariamente las zanahorias así que formen las letras, sino que las letras, ¿sí? Tengan la textura de la zanahoria, ¿sí? Entonces yo puedo generar la orden, pero si yo desde un principio ya he escrito la palabra en boceto o he utilizado una tipografía en particular, ¿sí? La IA lo que me ahorra a mí es quizás 2 días de edición de fotografía, de retoque digital, ¿sí? Con unas fotos de zanahorias que yo tengo, con unas iluminaciones y unas sombras, unas texturas, ¿sí? Y demorarme yo 2 días escribiendo eso. La IA entonces me lo resuelve, ¿sí? Esa idea que yo ya tenía, ¿sí? Y que quizás me demoré 2 días como un experto, ¿sí? La IA me lo resuelve en un segundo. Bueno, en unos segundos, ¿sí? Y ya las fallitas, pues uno las termina, ¿no? ¿Sí? Los detallitos, los bordeados, los que es lo que pasa, pues, digamos, con algunas otras, ¿no? Y preciso, digamos, tú eres el que está dando como el brazo a apoyo a medida en este momento, ¿cierto? Pero también con los procesos que has tenido anteriormente, tú le dices, mira, este es mi estilo, esta es mi manera, para este vamos a utilizar esta especificación, te doy un antecedente de lo que he ido trabajando. Entonces ella dice, bueno, este loco me está enseñando, ¿sí? Pero no me está enseñando desde el prompt, sino desde unas experiencias más profundas que tenías anteriormente. Es decir, le estás diciendo a la IA, querida IA, conoce cómo trabajo, dialoguemos y a partir de eso seamos equipo. Yo creo que en este momento estamos como humanidad dando
pasos gigantescos en la evolución de la imagen. Hace 2 días pude documentarme un poco sobre, están generando a través de lecturas encefalocranianas, ¿cierto? Colocar imágenes, están entrenando una IA, colocan imágenes y miran específicamente Las esa reacciones. imagen, qué puntos del cerebro activa. Posteriormente, colocan otro tipo de imágenes, van analizando y finalmente lo que hacen es que la persona piense en alguna imagen sin presentarla, que piense alguna imagen, ver qué puntos del cerebro se activa, mandar esa información a través para que se convierta en texto, posteriormente de que se vuelve un prompt, llega una generadora de imagen y están dando pasos muy cercanos, muy similares. Es decir, en este momento se están entrenando inteligencias artificiales para descifrar el pensamiento humano. O sea, estamos evolucionando como especie a pasos agigantados. Eso solamente en imagen. En utilización de tecnologías como la domótica, la inteligencia artificial está en todos los aparatos ya de domótica. Y pues es una realidad tecnologizada. Es lo que estamos viviendo. Y la invitación es a no satanizar esa realidad. Asumirla Es más, y relacionarla en la práctica cotidiana, queridos amigos. es más, como nosotros somos bien conspiranoicos, ¿sí? Pues para obviamente invitar a todos los descentrados que vemos cosas y demás. No sé si ustedes se acuerdan de esta película que protagoniza Tom Cruise, que se llama Minority Report, Ok. ¿cierto? Que esta película lo que hace es que, digamos que de cierta manera mira hacia el futuro, ¿cierto? Pero ve futuros delitos y atrapan a las personas antes de que los cometan, ¿cierto? Entonces, bueno, el pedo de esta película es que resulta que el protagonista va a cometer unos delitos, pero el man pues no ha cometido ninguno. Y pues se desarrolla la película en otras situaciones, ¿cierto? Pero aquí les boto digamos que el ideal sobre el uso de la inteligencia artificial para la generación de imágenes, ¿sí? Y creo yo que como en la antigüedad, el deseo del hombre por volar, ¿sí? La relación a la generación de las imágenes es poder hacer lo que hizo este pelado en La familia del futuro, ¿sí? Que es poder proyectar recuerdos de la mente, ¿sí? O poder, pues, sacar de la mente una imagen y que ya se reproduzca y esté instantáneamente lista, ¿sí? O sea, a todos los descentrados les vende ese futuro que quizás pase después, ¿sí? O sea, la IA me va a ayudar a mí a, ¿sí? Mostrar que en efecto, aunque no hayan cámaras, yo no fui el que hizo eso. Sí, recuerden ahí ¿Sí? para la Mostrar aclaración, recuerdos, sí. no es la convolución de la imagen, no es el registro que tengamos dispositivos de registro de imagen en los ojos y se interpreten desde el funcionamiento del cerebro, sino que esas mismas posibilidades que da el desarrollo de la IA ya lean la imagen que no se ha contemplado, pero sí se está configurando en el cerebro. Uf, sería muy loco. Eso creo que ya apareció en Black Mirror. Sí, que incluso tiene como, no sé, digamos que Un chip, 10 teras de memoria uh-huh. para uno volver a ver los mismos recuerdos, pero no mismo. Así muy violento, muy áspero. El panóptico distópico. Nosotros como migrantes digitales, ¿no? En el momento en que nacimos nosotros, habían otro tipo de tecnologías. Estas cámaras nos están trabajando en este momento, eran supremamente voluminosas. Nosotros crecimos con el botón, el del botón, ¿cierto? De la videocasetera. Lo mecánico. Vimos esa transición al click, al touch, ahora al tracking, ¿cierto? Ajá. No es descabellado lo que estamos hablando. Hemos visto cómo ha cambiado el mundo de primera mano. Por eso esas predicciones no están tan descentradas. Sí, es cierto. A mí me gustaría, digamos que concluir un poco con un ejercicio que hicimos en el podcast pasado, y es, ¿qué consejo o qué frase les queda de esto? ¿Sí? Para, pues, tan. Quiero iniciar yo. Perfecto. Sí, porque después se me va. No, mentira. Sí, pero quiero iniciar yo porque es que tiene mucho poder, ¿sí? Para todos los descentrados que nos están viendo. Y es lo siguiente, eso es una frase, ¿sí? Muy antigua, que dice que hay 3 tipos de personas en el mundo, ¿cierto?
los que ven cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Los que hace que pasen las cosas y los que ni se enteran que pasan las cosas, ¿sí? Entonces, para todos ustedes que quizás estén utilizando la inteligencia artificial en estos momentos o que algunos estén generando rechazo, ¿qué tipo de persona quieren ser ustedes hoy, ¿sí? Y mañana. Ese es mi consejo, mi recomendación. ¿Sigues tú o sigo yo, querido Milton? No, dale tú para seguir la línea. Hay El tres, degrado, dijo. hay tres tipos de personas. Ah, ¿Qué pasa? no, está muy chévere eso porque precisamente lo que marca y lo que genera cambios son las personas que ejecutan, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar referencias, fueron los que decidieron ejecutar y qué bueno ustedes descentrados y los que están acá en este combo de espacio, pues estamos ejecutando. Yo, yo quisiera brindar como una oportunidad y también algo fresco frente a la utilización de la IA. En el mundo contemporáneo y en unos años muy, muy, muy cercanos, pues va a ser algo totalmente fundamental para cualquier actividad en cualquier campo disciplinar, ¿sí? Hasta desde la práctica cotidiana. Si no es que ya lo están ejecutando con sus calendarios, con sus cuentas, con sus horarios, con la organización de sus fotos. Ahorita que salió Bad Bunny con el DF, yo no sé qué vainas, que ahorita todos están con las fotos, se las ayudó a organizar una inteligencia artificial, todo eso. Pilas con malinterpretar el uso de la IA. Recuerden, es una posibilidad, ustedes no tienen que cambiar sus métodos de manera extrema. Recuerden que es un apoyo, que es un espacio de diálogo en un entorno real, digital y real virtual, que ustedes van a tener a disposición de sus manos y todo eso. Mi propuesta es que obviamente no olviden lo matérico, no lo voy a llamar análogo, sino sí lo matérico de sus ejecuciones creativas y que tengan la posibilidad de apoyarse. ¿Sí? Cada vez que tengan la posibilidad de hablar con alguien sobre este tema, háganle como calmita en paño, diciéndole, el mundo no se va a acabar por esto. Hay unas acciones que simplemente van a ser un poco más sencillas y vamos a seguir avanzando. No es más. Cierro con eso. Listo, yo soy un optimista de la tecnología. Pienso que vienen grandes cosas y que debemos estar abiertos a esos cambios positivos. Creo que como humanidad tenemos la capacidad de conservar nuestro planeta, ¿cierto? Sabemos que hay un montón de problemas, que tenemos la posibilidad de conservar especies, tenemos la posibilidad de resolver N cantidad de problemas a través de esa habilidad única que tenemos nosotros y es la tecnología. Pues creo que vienen grandes cosas, estoy expectante, quisiera llegar a un punto de poder digitalizar mi conciencia. Eso es algo que a mí particularmente me excita, me deja feliz, estoy esperando. Sé que es posible. Yo confío mucho en ese proceso de Neuralink y ya estamos cerca de esa digitalización. Entonces, vienen grandes cosas, muchachos. Nos vemos en Descentrados. Ya va a llegar. Chicos, recuerden, bueno, primero muchas gracias, se nos han unido espacios para apoyar este proyecto, han creído en ellos. Hay algo importante que hay que Dale, mencionar. dale. ¿Sí? Y es sobre pues, las herramientas que existen para la generación de imágenes, ¿sí? Ok. Y pues quienes en el mundo creativo la utilizan, ¿vale? Se les voy a hacer un transformer según la IA, ¿no? Un transformer diferente. Transformer IA es un traductor, ¿no? Y es lo siguiente, si ustedes van a utilizar la IA para generar, digamos que monetizar y ustedes son publicistas, creativos y demás, paguen. Eso es muy fácil, uno paga y tiene libertad de uso de la herramienta, ¿sí? Las limitaciones del uso gratuito, pues, son limitadas, ¿sí? Pero mientras usted pague, puede sacar el provecho que quiera, ahorrarse en quitar los fondos, ¿cierto? Pulir las fotos, generar algunas ideas suyas para publicitar, para hacer todo este ejercicio. Uno paga y ya, muy fácil, ¿sí? Es muy fácil, utiliza las herramientas, Gemini, Midjourney, Canva, ¿sí? Photoshop con la herramienta de generación de imágenes, Adobe Firefly y todas estas, ¿sí? No nos están pagando por mencionarlas, pero pues son las que hay, ¿no? ¿Sí? Y otras, muchas más.
Sí, entonces, para utilizarla es muy fácil, usted paga y ya, la utiliza. Dalí, Heijin, Gemini, DaVinci, Luma. Bueno, ahí ustedes buscan y ahí les sale. La que quiera. Bueno, Eso pues como para finiquitar el tema sobre la generación de imágenes, ¿no? Porque se nos falta la cerecita. Y ya no siendo más, ahora sí, cerremos Sí. aquí nuestro podcast Superemo. ahí entonces para abonarle a lo que dice Steven, nosotros en la descripción del video pues vamos a colocar como un listado de herramientas de inteligencias artificiales que trabajen con imágenes y que también tengan la posibilidad de ser multimodales. Bueno, queríamos contarles que está muy chévere el avance de este proyecto, varios espacios se han acercado a apoyarlo. Muchas gracias, entonces voy a nombrarlos: a Playlist Ibagué, Casa Grafito, Casa Master, Content Maker, Films y también el tema de todo el manejo de redes sociales. ¿Qué se me escapa por ahí? Milton Stick Awards. A todos nuestros invitados que han venido con toda la onda y pues bueno, qué chévere que este proyecto se esté creciendo. Recuerden comentar, recuerden visitar las redes sociales que son. Antes de mencionar nuestras redes sociales, recuerden que ustedes pueden comentar en los comentarios Varga del Pleonasmo. ¿qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría saber a ustedes? ¿Quieren saber más sobre la IA, sobre el trasfondo de toda la IA, de dónde vienen o hacia dónde vamos, qué quieren saber, a dónde nos vamos a proyectar? Escriban en los comentarios, en los demás podcasts también hay unos puntos importantes, coméntenlos que a todos les vamos a dar like, para que ustedes nos den like también. Entonces, pueden seguirnos en Descentrados CS2. Sí. Jonal Piso C2 en el canal de YouTube que va a estar enlazado en el Instagram y en YouTube, en Spotify Podcasters. No siendo más el motivo de la presente, muchas gracias por este día que ya pasó y el tintico que llega. Gracias a todos por vernos, nos vemos. Alejandro, Andrés, Dani, Diego Milton, muchas gracias, Steven. Nos vemos la próxima. Somos hechos con Y ahí se acaba.